En Argentina y en otros países del mundo en la actualidad se está discutiendo la posibilidad de que desde la política, mediante la legislación, se reduzca la jornada laboral. Esto es, si se trabaja 6 o 5 días, según el rubro, que los legisladores se junten, vamos a imaginar que en el caso de una posición bien intencionada, que se junten en el Parlamento, que levanten las manos y que los que trabajan usualmente 6 días pasen a trabajar 5 y los que trabajan 5, 4 y así sucesivamente. Esto es un grave error, más allá de la coincidencia de las necesidades populistas. En Argentina estamos viendo como el ministro de Economía y candidato del oficialismo, Sergio Massa, está tratando de sacar cualquier medida que le sirva para dañar algún punto más, para soñar la entrada en el balotaje, pero lo cierto es que esto es una pésima idea. Lo único que puede llegar a hacer que nosotros, lo que hoy estamos trabajando, se reduzca y pase a ser menos jornada, menos horas, menos trabajo, etcétera, es incrementar la productividad. Esto es un fenómeno, lógicamente, no solamente individual, sino a nivel colectivo de los países. Un agricultor alemán que está en su tractor tiene una productividad muchísimo más alta que su colega que por ahí está en la India o en África que está con una pala. Lógicamente el salario del primero es mucho más alto que el segundo y lamentablemente en esta economía, a este individuo no hay mucho que pueda hacer como para escaparle a esa verdad inapelable, que es la tasa de tasa de capitalización, de cuánto capital tiene invertido una economía, como para trabajar menos trabajo, para estar menos tiempo, menos esfuerzo, para ganar más espacio de ocio, de tiempo libre y para compartir con su familia, que lógicamente es lo que todos queremos incrementar naturalmente. Como decíamos, la cuestión de la tasa de capitalización tiene mucho que ver también con el tema de los salarios. ¿Por qué en Suiza, en Luxemburgo, hay un incremento, un nivel salarial muy por encima que por ahí una persona que se desempeña en Paraguay o en Bolivia, aunque hagan exactamente el mismo trabajo? ¿Por qué un peluquero de Estados Unidos tiene un salario y un nivel de vida que no tiene su colega en el norte de África? Esto es exclusivamente por el capital y la productividad que tiene una economía con respecto a la otra. Si nosotros vamos mediante la ley y queremos, por ejemplo, fijar salarios mínimos, esto lo podemos hacer hasta algún punto. Si nos fijamos lo que sucede en los países que tienen salarios mínimos, estos están levemente por encima de lo que sería un salario mínimo fijado por el mercado. Vamos a imaginar hoy por hoy en Argentina qué pasaría si ponemos por obligación un salario mínimo equivalente, no sé, a $1.000, como por ahí pasa en España. Lo único que hacemos es pasar al 80% de los trabajadores argentinos que ganan por encima de eso, convertirlos de la noche a la mañana en desempleados. Pero no hay que ser pesimista porque cuando uno manifiesta que por ahí para trabajar menos o para incrementar los salarios está sujeto a esta cuestión que suena como esotérica de lo que ocurre con las tasas de capitalización en la economía. Miremos hacia atrás. Nosotros trabajamos, inclusive los que más tienen que trabajar en la actualidad, muchísimo menos y con muchísimas más facilidades de lo que era el mundo, por ejemplo, ante la irrupción del capitalismo al que se culpa por estas supuestas desigualdades que el Estado tiene que venir a equilibrar en defensa de los que menos tienen. Hasta la irrupción de la revolución industrial, la propiedad privada generalizada, la división del trabajo y la economía de mercado, lo que había en el mundo era prácticamente dos clases sociales. Los que estaban vinculados al poder, a la iglesia, a los reinos, y la gente el resto. Vamos a poner que todos los que no tenemos ninguna conexión directa con el poder y que no formamos parte de estos círculos, vendríamos a aparecer en esta equivalencia de clase, por ponerle algún nombre. La gente en este momento era trabajar, 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 trabajar y morirse.
La vida era eso, o sea, inclusive hay varios estudios, hay varios cálculos. De hecho, ahora acá justo que tengo una vela a mano, hay gente que por ahí tenía que dedicarle el trabajo de 1 o 2 jornadas para tener una vela para alumbrar la casa y luego para la comida y así. No había feriado, no había fin de semana, no había días libres ni nada por el estilo, ni había ningún momento donde el trabajo se decía hasta acá se llega. Por ahí porque ya no se podía trabajar porque no había luz natural o porque no, pero no estaba dado porque la vida era eso, pobreza hasta la muerte. A partir de la irrupción de, como dijimos, revolución industrial, economía de mercado, división del trabajo, el mundo ha incrementado exponencialmente su productividad. Esto que suena tan lejano, pues, bueno, bárbaro, me está hablando del siglo XVIII y a mí se me va la vida. Esto que yo estoy haciendo en este momento, ejerciendo mi trabajo de periodista. Hoy, en este momento, estoy aquí, les estoy hablando a mi teléfono celular, porque no poseo directamente una cámara. Estoy en mi casa, disfrutando de lo que va a ser mi tiempo en los minutos previos y posteriores al video. Al ejercer el periodismo no mucho antes, 5, 10 años antes, yo esto lo tendría que estar haciendo en un estudio, en una redacción, tendría que estar yendo hasta allá, dedicándole el tiempo para llegar, cortando mi día 2 horas antes, luego de hacer el trabajo tener que volver a mi casa y probablemente esto que a mí me va a costar media hora de trabajo, en otro momento era una tarde completa, que sigue siendo mucho mejor al que lo hacía con una máquina de escribir, que tenía que llevar el material. El mundo permanentemente, de la mano de la tecnología, de la mano del capitalismo y de la mano del libre mercado, va aumentando, incrementando nuestra productividad, dándonos más tiempo libre, dándonos mejor nivel de vida, porque esto que dijimos de esas dos mismas clases de otros tiempos del mundo precapitalista, no es solamente la gente que trabajaba de sol a sol que vivía una vida miserable, esos mismos reyes que vivían de espalda a lo que le pasaba a la gente del pueblo, luego de hacer sus necesidades fisiológicas la tenían que tirar con un balde por la ventana. Esto hoy por hoy no lo hace casi ninguna persona en ningún país medianamente civilizado con unas mínimas tasas de capitalización. Ni hablar qué pasaba si se tenía que sacar una muela, no iba a tener un reemplazo muy sencillo y tampoco anestesia para sacársela. Y por ahí si tenía una apendicitis directamente se moría porque no se la podían diagnosticar. Entonces, si bien siempre se perciben como las diferencias entre las personas que cuentan con mayores recursos y con menores recursos, lo cierto es que el incremento de la economía de mercado, de las tasas de capitalización, hacen una mejora de absolutamente todas las personas que gozan de estos beneficios. Y muchas veces los más beneficiados, en este caso, son los que menos tienen. Entonces, no es muy difícil imaginar que si hoy trabajamos 5 días o 6 días de la semana, podemos llegar a estar en una instancia que vamos a tener un poco de menos trabajo y más tiempo libre. Pero para eso dependen de la cuestión absolutamente opuesta a fijar por ley que se trabaja un día menos. Porque eso, ¿cuál es la paradoja? Se está perjudicando la productividad de una economía que en este momento está en esta instancia. No se puede mágicamente decretar que, bueno, vamos a trabajar 2 o 3 días por semana. Si nosotros vamos a hacer la analogía que caemos a una isla y tenemos que cazar y tenemos que pescar y tenemos que ver cómo conseguimos agua potable, no nos va a alcanzar el día, vamos a estar absolutamente todo el tiempo dedicado al trabajo solamente para nuestra subsistencia. Afortunadamente el mundo civilizado comprendió que a partir del capitalismo se puede generar esta explosión tecnológica, productiva, que lo único que hace es beneficiar a las personas. Cuando se juntan los diputados, cuando se juntan los senadores y levantan la mano y dicen que por ley suben los salarios o se quita un día de trabajo en la semana, aunque suene paradójico, lo que se está haciendo es atentar contra esa productividad y contra esa capitalización que va a hacer que nosotros tengamos más ocio, más tiempo libre. ¿Cuál es el único camino si queremos incrementar nuestro bienestar, nuestro tiempo libre, nuestro espacio de ocio? Todo lo contrario, economía libre, libres contratos, no boicotear a la tecnología,
Estamos viendo ahora, parece que el ministro Sergio Massa en Argentina fue para atrás con esta medida que complicaba las billeteras electrónicas y Mercado Pago tan utilizado por las personas. Dejar hacer, no hay soluciones mágicas. La gente, mediante la iniciativa, mediante la inventiva, que determina tecnología, que determina progreso, es la única herramienta que va a hacer que nosotros tengamos un nivel de vida mejor, más tiempo libre, más espacio para nosotros. Cualquier atajo, cualquier medida populista, cualquier decisión gubernamental que diga que mágicamente, porque unos diputados, unos senadores levanten la mano, digan que nos van a regalar más tiempo libre, lo único que van a hacer va a ser atentar contra esas tasas de capitalización, con al desarrollo de las economías, a la productividad de un país, tanto en materia colectiva como individual, y lo único que va a hacer que nosotros retrocedamos y estemos todavía aún más lejos de poder tener más tiempo libre y más espacio para nosotros.